Entonces, hoy vamos a continuar, ahora sí, con el tema de intercambiadores. Los intercambiadores, ¿qué son? Es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido que está en contacto con dos fluidos. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía, procesamiento químico. Además de que en aparatos de la vida cotidiana como calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador de tu auto y otros equipos. Los intercambios, nosotros como ingenieros nos vamos a topar con un sinfín. Y vuelvo a reiterar, como son pocos los que manejan esto, en la industria, o sea, ellos ya tienen algunas empresas claves para poderlas contratar. Cuando es el tema de mantenimiento, no hay problema, quien sea puede ir y meter mano. ¿En qué sentido? En que si tenemos este que estamos viendo en la imagen, ese uno de coras y tubos, en donde si haces el mantenimiento, simplemente tienes que limpiar el interior de los tubos, el exterior y nada más. Para el tema de mantenimiento no hay problema. Pero ya cuando ellos quisieran mejorar el rendimiento, es donde empiezan a aparecer ya los especialistas en el área. Y reiterando, son pocos, muy pocos. Y ya les he ido mostrando de que si ustedes quisieran aumentar la eficiencia o algo, o comprender cómo está funcionando, no es tan difícil, ¿no? Es simplemente ver las ecuaciones y ver qué cosas uno puede modificarlas o no. Asimismo, este tema de los intercambiadores, existen varios tipos de intercambiadores. En este curso solo vamos a ver algunos y vamos a describir los más comunes y utilizados. Uno de ellos es el intercambiador de calor de tubo doble, en el que consiste en dos tubos concéntricos, uno dentro del otro. En algunos ejercicios anteriormente ya habíamos visto, ¿no ve? Que son uno dentro de otro, en donde justo el que está en el interior no pasa nada, el diámetro hidráulico es el interior, pero ya en el que está entre los dos tubos en la parte anular, es donde cambiaba el diámetro hidráulico, ¿no ve? Ese es el que es de tubo doble. En estas configuraciones de este tubo doble, normalmente se hace un flujo paralelo, fluidos en la misma dirección y contraflujos, fluidos en dirección opuesta. Este tipo de tubos, este tipo de intercambiadores es de una transferencia de calor básica donde no existe, no es tan fuerte. Por eso cuando van a ir a la industria, los intercambiadores no son de doble tubo, mayormente son de coraza y tubo o de placas. Intercambiadores compactos, diseñados para maximizar el área de transferencia de calor por unidad de volumen, caracterizados por una alta densidad de área y usados en aplicaciones de restricciones de peso y espacio. Este es el problema. Ni siquiera tanto de peso, de espacio. Como les decía, su práctica 2, lo que están haciendo son intercambiadores de placas. Y volviendo a ese intercambiador de placas que ustedes están teniendo es pequeño, ese es para una mina. O sea, yo no fui al lugar, ¿no? Por temas de trabajo en la universidad, hubiera querido ir. Ahorita están haciendo justo la instalación del intercambiador que ustedes están eh, calculando. O sea, ese intercambiador ya está hecho. Reitero, cuando ustedes me saquen las temperaturas de salida, yo las voy a verificar con las que son en la vida real. Yo ya tengo ese dato, ya está calculado. El intercambiador ya simplemente es para mí verificar si lo han hecho bien o no, ¿no? Y ese intercambiador, justo, o sea, en esos espacios son pequeños, porque si no, tranquilamente podrían haber utilizado uno de coraza y tubos, pero las longitudes que hubieran necesitado son mayores. Y por el tema de espacio, es de que se utilice estos, lo llaman como intercambiadores compactos. Lo mismo sucede con el tema de sus radiadores en sus autos. Si pusiéramos un intercambiador de doble tubo o coraza y tubos o normal, no entraría en su auto. Todo el auto sería en la longitud del intercambiador. Entonces, si se dan cuenta, sus radiadores está llenito de aletitas. Llenito. ¿Por qué? Porque es un intercambiador compacto. ¿Y justo con quién está esa transferencia? Con el aire. ¿Por qué? Porque el aire es un pésimo conductor. La configuración de flujo en este tipo de intercambiadores
Puede ser no mezclado, flujo restringido por las aletas o mezclado fluido con libertad de movimiento, ¿no? Donde los fluidos se mezclan. En el caso de los radiadores, no se mezclan, ¿no? Tu fluido refrigerante está andando por el interior y el aire por el exterior, ¿no? Entonces, el flujo no se mezcla. Un ejemplo aquí, ¿no? Para ir viendo de los tubos concéntricos o doble tubo, es lo que les decía, está un tubo dentro del otro, donde un fluido pasa por el interior del primer tubo y el segundo por el espacio anular, que está justamente atrapado entre quienes, entre el primer y segundo tubo, ¿no? En estos puede ser de flujo paralelo o de contraflujo, donde este tema de flujo paralelo y contraflujo lo vamos a ir viendo un poco más desarrollado más adelante. Otro, el tercer tipo, intercambiadores de tubos y coraz, carcasa y tubos. Contiene múltiples tubos dentro de una coraza. Vamos a ver un video más adelante para que puedan entender cómo son estos intercambiadores y cómo funcionan. El fluido caliente circula dentro de los tubos, mientras que el fluido frío pasa por la coraza. Utilizan desviadores para mejorar la transferencia de calor, son deflectores, y están clasificados según el número de pasos por la coraza o por los tubos. Ejemplo, un paso por la coraza y dos por los tubos. Limitaciones en aplicaciones con restricciones de peso con automóviles y aviones, por eso. O sea, ni siquiera peso. Longitud, bueno, también pesos son pesadísimos por el tema de que tienen varios tubos, varias vueltas. Entonces, peso y espacio. Peso en un auto no entra y peor en espacio, ¿no? Y peor en aviones. Un cuarto tipo son intercambiadores de placas y armas, o sea, placas, volvemos un poco al que son de menor tamaño. Consisten en placas corrugadas para maximizar la transferencia de calor. Flujos alternados de flujo caliente y frío permiten una alta eficiencia térmica. Expansión sencilla al agregar más placas según la demanda. Adecuados para intercambiadores de líquido a líquido con presiones similares. Entonces, este tema de placas en el anterior de que era de intercambiadores compactos, lo vamos a decir que son los que tienen puro aletas. Y este ya que son de placas, como les decía en el tema de... espera, este intercambiador de placas, justo si hacemos el intercambiador de aletas, normalmente hemos dicho que es con aire, ¿no? Porque tiene aletitas. Si nosotros le pusiéramos agua, se haría incrustaciones y no, y sería más difícil para el tema de mantenimiento. Entonces, ya cuando usamos placas, entonces esto es adecuado para qué? Para hacer justamente lo que nosotros necesitamos. A ver si decimos, y si quiero hacer líquido y me está diciendo que no puedo hacer con aletas, entonces vienes a hacer lo que son placas. Justamente otra vez el intercambiador que están diseñando, que es, están simulando que es el de placas. Y cabalmente es dos fluidos, dos fluidos líquidos. Dentro de uno están dando líquido mezclado con ácido y del otro lado agua. Entonces es líquido líquido, ¿no? Y al ver usted, van a ver ahorita también otro video de este de placas, de que en este problema no hay tanto el problema de lo que es la incrustación, ¿no? Como en el caso de las aletas. Entonces, ese sería. En ese de coraza y tubo se muestra aquí, hay un gráfico, reitero, vamos a ver un video más adelante, donde tienen la coraza y los tubos, ¿no? Y los famosos desviadores o deflectores, que causa que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí ya en la coraza, metemos agua, ya sea por acá arriba, por medio de una bomba, y empieza a generar. Pero lo que nosotros hemos visto, que para aumentar transferencia de calor necesitamos aumentar Reynolds. ¿Y cómo generamos turbulencia? Justamente colocando estos desviadores o deflectores. Metes y empiezan a chocarse. Como está entrando agua con una bomba a presión, entonces el agua entra, choca con este y se empieza a generar turbulencia internamente. ¿Y eso qué hace? ¿Para qué generas turbulencia? Para aumentar transferencia de calor. Pero ¿cómo aumentas eso? Cuando estás chocando, estás haciendo que ese líquido o fluido choque con los tubos, con estos tubos. Por tanto, vas a tener más contacto. Tengo más contacto con los tubos. La idea es de que entre ambos fluidos el contacto sea lo más que se pueda y el mayor tiempo posible, ¿no?
Como se decía, dependen esos de coraza y tubos. Depende de cuántos, el número de pasos, ya sea en la coraza o el número de tubos, ¿no? Aquí hay un paso en la coraza y dos en los tubos, dos en la coraza y aquí una, dos, tres, cuatro en los tubos, ¿no? Entonces varía. ¿Por qué en los libros y en otros mayormente nos dan estas configuraciones? Pero aquí hay algo interesante. Cuando ustedes leen los libros, les van a dar esto. O sea, coraza tiene un paso, dos pasos, de cuatro pasos en los tubos, ocho, números pares, etcétera. Pero cuando leen, busquen, sean curiosos. El que es curioso es el que va a ganar. Yo les voy a preguntar, en algún ejercicio del libro, búsquense cualquier libro, me va a dar el coeficiente de transferencia de calor externo para este caso de coras y tubos que tanto ponen. Yo les digo, no. Siempre el ejercicio ya te dice, se tiene un intercambiador de coras y tubos en el cual el coeficiente de transferencia exterior es tanto. Listo, te dio. Pero te da para que calcules muchas veces el interior, pero no te da para calcular el exterior. ¿Por qué? Porque esa ecuación de Nusselt es compleja. Pues pero el autor no ha sido capaz. No, o sea, simplemente que hay diferentes ecuaciones, entonces no sé cuál habrá sido el enfoque, ¿no? De cada autor del libro para no poderlas colocar, pero no la hay. Y cabalmente justo es un intercambiador que está en varias industrias, justo. Pero tú para poder diseñar, ahora viendo cómo están haciendo para placas, se hace el mismo proceso que están haciendo. Van y buscan en algún lugar, ya sea libros, bueno, en libros no hay, proyectos, artículos, para poder solo que sacar esa ecuación y poder diseñar este intercambiador. No les estoy pidiendo que vayan, hagan una maestría, nada, para nada. No van a analizar. Ese programita que ustedes están haciendo les va a servir para diseñar en un futuro el área térmica de un intercambiador de placas, sin que se den cuenta. Ya no van a tener que sufrir en ese momento de buscar si eso no es. Simplemente lo van a meter sus datos ahí y ya está, ¿no? Entonces es de la misma manera que es para este de coras y tubo. Este es justo un intercambiador de coras y tubos. A ver, déjenme ver si reproduce. Ahí está. Este es un intercambiador. Están los tubos, están los deflectores, la coraza, espejos, justamente para que no haya mezcla entre los fluidos. Y se empieza a hacer. Esa es así es un intercambio de coraza y tubos. Y se va a ver cómo es de qué. Ah, la macana, en este no había de cómo. Bueno, pero ese es el esquema. Este es uno de placas, justamente el que están haciendo. Entra el fluido, pasa por las placas. Ahí está ese fluido caliente rojo, el fluido frío. Y empieza, como todas las placas están juntas, empieza, ven cuánta área de transferencia de calor hay entre cada placa. Ustedes han visto, a mayor transferencia, a mayor área, mejor transferencia de calor. Y en este caso no hay tanto el problema de incrustaciones, ¿no? No es como en el caso de las aletitas, de que en 3 milímetros vas a tener incrustación y no vas a poder hacer un mantenimiento, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de intercambiadores más utilizados que hay. Ni siquiera el de doble tubo. Son estos, ¿no? Entonces, es interesante verlos cabalmente, justo. Ese es el intercambiador, lo llaman de compactos de igual manera, por el tema de que, como les decía, es pequeño. Para tener una idea, igual volviendo al otro ejemplo, el caso de la piscina, podía haber pedido igual las dimensiones del intercambiador de la piscina, yo ya tenía igual y hasta ahí el intercambiador. Está ahí y hacerles lo mismo, ¿no? Que me den los datos de salida y de entrada, pero hasta ahí podían haber hecho trampa, ¿no? Podían haber ido a la piscina, preguntar a qué temperatura sale y, y hacer la verificación. Pero ahí era
Muy fácil de que vayan y copien. En cambio, este último que es para una mina, a ver, intenten, vayan, copien. Este ya es más difícil, ¿no? Un quinto y sexto, un quinto tipo de intercambiador regenerativo. Estos utilizan una masa porosa para almacenar temporalmente el calor de fluido caliente y transferido al otro. Dinámicos cuentan con un tambor giratorio que alterna entre corrientes de fluido caliente, caliente y frío, actuando como medios de transferencia de calor. Intercambiadores específicos por aplicación, condensadores que enfrían y condensan un fluido. Las calderas, el caldero es un tipo de intercambiador, pero se vaporiza un fluido y lo absorbe el calor. Ese tiene una geometría X y por eso está llamado de caldera. El radiador de espacio transfiere calor hacia el espacio por radiador. Entonces, hay otros tipos de intercambiadores que no es como intercambiador llamado caldera, ¿no? Caldero, el condensador, el evaporador, sus configuraciones, depende, ¿no? Para el tipo de aplicación que esas tenía. Las torres de enfriamiento, que son en ciclos de refrigeración, que tampoco lo vemos aquí, ¿no? Pero que se debería ver. De todos estos intercambiadores de calor, para el diseño, que volvíamos un poco, cuál es la diferencia entre la termodinámica y la transferencia de calor. La termodinámica te da el calor necesario. La transferencia de calor te da que me va a ayudar a saber el área. En todo eso, los ejercicios que hemos ido viendo, nunca les he hecho calcule el área, calcule la longitud. Será en algún caso demasiado específico, ¿no? Pero más será calcule el calor o esto. ¿Por qué? Porque poco a poco se le va enseñando al alumno de cómo calcula el coeficiente interno, externo, el tema de conducción, los mecanismos. ¿Para qué? Para que cuando ya entremos a ese coeficiente de transferencia de calor ya podamos saber cómo calcular el área, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El coeficiente de transferencia de calor, incluso indirectamente ustedes ya lo han calculado en algunos casos. ¿Cómo? Que nos dice que el flujo de calor que atraviesa tres resistencias térmicas, convección en el interior, en el exterior y conducción por la pared, el coeficiente de transferencia de calor se relaciona con las resistencias térmicas y las áreas de transferencia de calor. Esa área de transferencia de calor puede ser interna o externa. Influencia del coeficiente menor, un coeficiente de convección más bajo, domina la transferencia de calor total. El flujo gas líquido, la transferencia mejora añadiendo aletas en el lado del gas. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando cuando van a diseñar intercambiadores, vamos a suponer, tengo agua o vapor y aire. Quiero calentar un sauna, es clásico. Cuando piden, ¿cómo creen que sucede en los saunas secos? Un sauna seco, ¿cómo creen? ¿Ustedes creen que le ponen una resistencia y hacen calentador eléctrico? Ni de chiste, eso le sale el ojo de la cara en electricidad. ¿Qué hacen para calentar un sauna seco? ¿Cómo funciona? Tienen un calderito ese pequeño, son pequeños, porque con eso calientas. En donde hay sauna seco hay piscina mayormente. O mínimamente tiene sauna seco y de vapor. Entonces, esos lugares tienen un caldero pequeño, puede ser horizontal o vertical, dependiendo de la capacidad. Y para el sauna seco tienen un intercambiador, justamente de aletas, en donde el vapor fluye por el interior y tienes aire en el exterior. Entonces pones un ventilador justo donde está el intercambiador o para absorber ese calor y lo empiezas a meter ese aire al interior del cuarto, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, les van a decir, diseñame un intercambiador, viene un señor, mira, me estoy abriendo mi piscinita y quiero hacer mi sauna seco. Tú le dices, ya está bien. Cuando vas a ir a calcular tu intercambiador, ustedes han visto que hay un coeficiente interno y externo. Como nos dice aquí, el coeficiente de convección más bajo domina la transferencia de calor. ¿En qué sentido? De que cuando tú tienes el diseño, tú puedes diseñar solo a un coeficiente y sería el más crítico. ¿Y quién te está diciendo que es el más crítico? Que es el más bajo. ¿Quién sería? El del aire.
Entonces, muchas veces cuando el cálculo te dice, mira, necesito esto ya, mira, mi jefe me está diciendo de que tengo que darle precios, mira, tengo 5 que me están cotizando y me van a presentar mañana. Oye, pero me estás diciendo hoy día, yo tardo en hacer este cálculo de intercambiador. Ahí, entonces, ¿tú qué haces? Tú, muy bien, por el interior va a ir vapor y por el exterior aire. ¿Quién es el más crítico? El aire. Listo, entonces calculas en función al coeficiente externo y él te va a dar el área que necesitas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelante en un gráfico, más adelante por qué. Otro, en este coeficiente de transferencia de calor que influye son el tema de aletas, ¿no? Se usan para aumentar la superficial transferencia. Ya hemos visto por conducción de que al aumentar aletas aumenta casi en 10, 4, 5 veces la transferencia de calor. Pero lamentablemente aletas solo se le utiliza con aire, con fluidos gaseosos. Placas ya cuando quieres hacerlo con un líquido, ¿no? Como hemos visto. Algunas consideraciones. La transferencia de calor puede limitarse si una resistencia térmica, como el coeficiente bajo de convección, actúa como cuello de botella. Los intercambiadores compactos suelen incorporar aletas para optimizar la eficiencia térmica. Lo que hemos visto, placas. Cuando han visto placas, es literalmente una placa por donde está pasando toda el área de transferencia de calor. Esta es un área mayor de la que tú tuvieras si solo pusieras tubos, ¿no? Entonces, por eso la clave, aumentar área, pero no a lo loco, sino también viendo en un futuro de cómo vas a hacer tu mantenimiento. Ahora viendo un poco más detallado lo que es el coeficiente de transferencia de calor, nosotros cuando teníamos un tubo, una pared, vamos a hacer el análisis nuevamente, teníamos un fluido caliente o pues no hay problema, vamos a hacer ejemplo de un fluido caliente en el interior y un fluido frío en el exterior. ¿Qué teníamos en resistencias? Esto incluso ya lo venimos viendo desde el segundo capítulo de conducción. Teníamos una resistencia interna, que esta se debe a qué? A la convección, la resistencia de mi pared por conducción y nuevamente nuestra resistencia por convección externa. Nosotros decíamos que la resistencia es igual, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Ahora sí, nosotros decíamos que el calor, o en todo caso con mayúscula, que el calor es igual a un delta T sobre la resistencia total, donde justamente queda la resistencia total, la sumatoria de todas esas resistencias, ¿no? Como se puede ver, la resistencia interna, la resistencia a la pared y la resistencia exterior. Hasta aquí no hay nada nuevo, hemos reemplazado, aquí hay convección, conducción en función de sus diámetros y el tema ¿de quién? De la convección. Hijita, esperen un rato. Listo, continuamos. Ya. Entonces nosotros teníamos esa resistencia total. Teniendo esa resistencia total, lo calculamos. Hasta aquí no hay nada nuevo. Pero nosotros ya indirectamente, otra vez acá, lo que hemos escrito aquí arriba, decíamos que el calor es igual al delta T dividido entre la resistencia. Pero esta resistencia ahora la vamos a decir que es igual, o sea, el coeficiente de transferencia de calor es 1 dividido entre la resistencia total por el área. Ahora aquí vamos a ver si es área interna o área externa. Entonces, por eso aquí nos empieza a decir, muy bien, tenías esto, pero indirectamente todas esas resistencias eran multiplicadas por un área, ¿no ve?
Entonces, por eso viene esta también. Al mismo tiempo, esto es igual un coeficiente de transferencia de calor total, ya lo llaman total o global, puede ser interno, en función del área interna o en función del área externa. De igual manera, si vamos reemplazando aquí, abajo tenemos lo que era nuestra resistencia, es igual a toda esta suma del lado derecho, que no es nada nuevo para nosotros, pero al mismo tiempo esta resistencia es igual a ahora este lado derecho. 1 dividido entre el coeficiente total o global de transferencia de calor en función de un área interna o un área externa. Pero usted se va a decir ahora, ¿eso qué me está tratando de decir? Muy bien, nosotros tenemos un área interna. Vamos a suponer de que estamos queriendo calcular para hacerlo un poco más notorio a qué me refiero entre las áreas. Si yo voy a utilizar aquí un fluido caliente, vamos a suponer vapor de agua y aquí aire. De igual manera, vamos al ejemplo de calentar un sauna seco. Tengo vapor y aire. Entonces, ¿qué pasa? De que el aire es un pésimo conductor. Entonces hemos dicho, vamos a aumentar aquí aletitas. Listo, le estoy aumentando aletitas. Perfecto, listo. Pero ahora si yo les pregunto aquí, ¿qué área es mayor? ¿El interno o el externo? El externo. El externo, ¿no ve? Entonces tu área externa es mayor, por tanto tú puedes decir de que área interna no es igual a mi área externa, para nada. Y dos, el fluido crítico que va a tener un menor coeficiente de convección va a ser el externo. En el examen hemos visto que el H interno incluso era de 12.000 watts sobre, aquí si no me equivoco, es metro por grado centígrado. 12.000. Del aire es bajísimo. Y este 12.000 incluso es poco, incluso llega a 50.000. Y del aire es más bajo. Entonces, ¿quién puede decir que es nuestro crítico? El H, el área exterior. ¿Qué se hace? Entonces tú dices, voy a calcular mi área de transferencia de calor en función de quién, del más crítico. Entonces yo puedo decir en función de mi área externa. Entonces, al decir eso, voy a calcular entre mi área externa, tú tienes aquí tu resistencia. Pero tú dices, pero oiga, me estoy diciendo en área externa, pero yo no puedo aquí mezclar entre mi interior con el exterior. Claro que no. Pero si va a ser en función de tu área externa, tú qué haces aquí, lo multiplicas. Y tú dices, muy bien, va a ser en función de mi área externa por área externa. Entonces, ¿qué vas a tener? Área externa aquí, aquí se va resistencia a la pared por área externa, y aquí vas a tener esta relación, área externa, donde cuando tú vas a ir reemplazando aquí el área externa, que es igual a 2pi o diámetro por pi por L, donde pi y L, la longitud, son constantes y simplemente vas a tener aquí una relación de diámetro externo entre diámetro interno para estos dos casos, para el interior y el exterior. Cuando tú ya me estás diciendo en función del área externa, cuando llegues al coeficiente global de transferencia a esta ecuación de acá, usarías esta de aquí. ¿En función de quién? De mi área externa. Porque tú sabes, tú mismo me estás diciendo que tu área interna es pequeña, va a ser pequeña en comparación de eso. Si tú vas a diseñar tu intercambiador en función del área interna, no vas a cumplir la transferencia con el exterior. Por eso se hace el más crítico. El calor va a salir igual, pero yo necesito saber también cuánto es mi área externa, ¿no? Entonces, es por eso de que nosotros tenemos a veces dos, en función de una interna o una externa. En el interior también hemos visto que hay casos que se puede añadir aletas, hay tubos aletados internamente. Existe, solo que yo no les he dado la correlación porque no es fácil de encontrar y no es común. Pero ahora ustedes dicen, ahora, ¿de dónde consigo? Lo mismo, artículos, ¿no? Eso es. Algunos valores De, típicos, ¿sí?
Disculpe, ¿será que puede volver a repetir? Soy un poco lento a veces en entender y a la hora de hacer igual la entrega no puedo realizar. ¿Está bien? Gracias. No hay de qué. Entonces, tenemos que, cuando tenemos este coeficiente, nosotros tenemos, ¿sí? Va a disculpar, su cursor no se ve igual. Porque sabe escribiendo. Ahora sí, con eso lo vamos a hacer como ya está escrito. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros calculábamos esta conducción, decíamos que el calor va a ser igual al delta T dividido entre la resistencia total. Ahí nosotros decíamos que la resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias. En este caso, yo tengo una resistencia interna, una resistencia de la pared y una resistencia exterior. ¿Lo ven? Nosotros reemplazamos convección 1 entre el coeficiente interno por el área interna más resistencia por conducción y de igual manera externa. Teniendo la ecuación de aquí arriba, aquí abajo, nosotros decíamos, entonces, esta resistencia nosotros las multiplicamos internamente por un área. Entonces, si esto lo llevamos, por eso nos dice que la resistencia, ahora todo esto va a ser nuestra resistencia. Lo mismo sucede, ahora miren, otra analogía se me ocurre, cuando ustedes hacían calor es igual convección H por A por delta T. ¿Quién es tu resistencia? Justo esto, 1 a la esto. Ahora, para intercambiadores, aquí estamos analizando solo un fluido, un lado, o sea, o el interior o el exterior. Ahora, cuando ustedes hagan intercambiadores, nos dice que el calor es igual a un coeficiente global, que sería, digamos, como tu H, entre comillitas, pero ya englobando todo, ¿no ve? Porque aquí teníamos un H que me decía aquí podía ser interior o exterior, nada más, ahí moría, o uno o el otro. Pero ahora en un intercambiador tú necesitas tomar en cuenta todas esas resistencias que tenemos aquí abajo. Entonces nos dice, el calor para un intercambiador de calor es el coeficiente global de transferencia de calor por tu área de transferencia de calor por un delta T, que más adelante vamos a ver que este es el famoso delta T logaritmo. Lo vamos a llamar por ahorita delta T. ¿No ve? Entonces nuestra resistencia, ¿qué llegaría a ser? Todo esto. ¿Cierto? Estamos hablando en un intercambiador de calor. Muy bien, tengo esto. Eso va a ser mi resistencia. Por tanto, todo eso, 1 dividido a esto, es igual a ¿qué? A nuestra resistencia que calculamos. ¿Ven? 1 dividido, porque esto hemos dicho. De igual manera, cuando nosotros hacíamos esto, la resistencia por convección es 1 dividido entre, y esta es la resistencia interna. De igual manera, en un intercambiador, 1 dividido en esto es la resistencia total que ustedes calculan. ¿No ve? Pero ahora aquí abajo, ahora sí, ¿Y las unidades no varían? no, no varía, se mantiene. Ya, gracias. Entonces, de nada. Teniendo entonces nuestra resistencia, aquí abajo ustedes pueden decir, pero aquí yo tengo un subíndice I y un subíndice de 0. Esos indican si es interno o externo. ¿Por qué? Cuando hacen ustedes el cálculo ya de un intercambiador de calor, tienen que hacerlo en función a un área. Si están viendo aquí, un área de transferencia. Ahí les voy a preguntar, ¿a qué área? ¿Interna o externa? ¿Por qué? Ahí ustedes van a decir, pero las áreas no son las mismas. Vuelvo a mi ejemplo. Cuando quiero un intercambiador que sea vapor y aire, hemos visto de que cuando estamos usando solo aire, la transferencia baja. Pero cuando estamos usando con aletas, aumenta, ¿no? Entonces, muy bien, hemos llegado a que tu intercambiador va a ser con aletas. Pero entonces, por simple analogía, ¿qué área va a ser mayor? ¿La interna o la externa? La externa, ¿no ve? Entonces tú puedes decir, voy a hacer mi cálculo en función de quién, de mi área externa. Porque si hago en función de mi área interna, me va a salir chiquitito.
Y no voy a cumplir la transferencia de calor que yo necesito con el exterior. Yo necesito cumplir aquí afuera también. Entonces, ustedes calculan esto, el área externa. Agarran esta área externa y en dónde entra, obviamente aparte de aquí, que está en la fórmula, que calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia que tú decides si es interna o externa, por el delta T. Pero ustedes van a decir, pero también aquí en el coeficiente global había. Claro, a veces también dicen, no tenemos áreas. Cuando aquí ese es el caso común. No tengo área ni interna ni externa, por eso estoy calculando, usted me ha dicho. Para eso es la transferencia, exacto. Entonces vienes aquí y tú empiezas a decir, dividido, no, quiero en función del área externa. Va a ser mi área de transferencia. Entonces la multiplicas por el área externa a toda tu resistencia. ¿Para qué? Para anular aquí, ting, ting, la empiezas a cortar y aquí vas a tener una relación de área externa entre área interna, donde área es igual a diámetro por pi por L, donde el pi por L lo vamos a decir que es una constante, ting, la cortas y vas a tener simplemente una relación entre diámetro externo y diámetro interno. Lo mismo sucede para el lado de convección externa. Si está externa y vamos a hacer en función de la externa, aquí simplemente área entre externa, área externa, 1. Vas a tener 1 dividido entre coeficiente externo. Aquí en el de la pared no hay que hacer, porque aquí por conducción en función de la pared está entre el logaritmo, etcétera, pi, etcétera, ¿no? Entonces vas a tener ya un valor acá. Eso es el coeficiente global de transferencia. Engloba todo el intercambiador. ¿Está bien? Haciendo No, ejercicios. Sí, perdón. hice una consulta. En la parte, cuando analizamos en sí el coeficiente global, en la parte izquierda del igual de la resistencia, menciona que son iguales al coeficiente interno y al área interno. Ujú. O sea, eso se da porque solo se está analizando o la parte interna o la parte externa o No, en todo. global todo. En global todo. Este coeficiente es global, de todito. Lo único que va a variar aquí es este. Porque si yo no multiplico aquí, por ejemplo, mi resistencia, ¿no ves? Si yo no tomo aquí en cuenta nada, vamos a poder decir que esto es igualito, ¿no ve? La resistencia. Inge, en este caso, el global es la sumatoria de todas las resistencias calculadas en sus respectivas áreas, ¿verdad? Sí, Y al mantienes. final se va a multiplicar por el área, el más crítico, en este Ajá, caso el externo. ujú, exacto. El, lo que, lo que no le entendí es cuando multiplica cada uno por el área externa en las resistencias, Eso es, justo es por o, eso. o es una explicación. Ah, ya. Ajá, por lo que tú vas a tomar Oye, en función del área externa, entonces la empieza a multiplicar aquí. Pero a cada uno, por ejemplo, aquí convección, si ella está en función al interior, aquí abajo se mantiene. Mantiene exterior con exterior. Pero ya después tú decides, en función de quién voy a hacer, ahí empiezas a multiplicar. Cuando, en este caso, como es global, solo es por el área y significa, es de lo que estaríamos haciendo, lo que está ujú, la resistencia. Oh, ya. sí, Gracias. pero o sea, tu resistencia siempre va a ser ya la global, agarrando ya todita, ¿no ve? Sí, Eso es. gracias. Y justo este coeficiente global y ahora de transferencia de calor, algunos estudios han ido haciendo, han intentado hacer unas tablas, ¿no? Por donde decía, por ejemplo, agua hacia agua, un coeficiente entre 850 a 1700, donde tenemos valores altos aquí, por ejemplo, calentadores, condensador de vapor, de 1000 a 6000, estamos hablando de un coeficiente global, ¿no? Entonces, hay algunos, pero donde pueden decir, a ver, me puedo mover o si yo tengo, por ejemplo, agua y aceite, en vez de estar calculando, entrar en un valor medio, pero es rara vez, rarísima vez. Por eso es de que se calcula, por eso calculamos. Por ejemplo, aquí para el caso que yo les decía de cemento, yo no tengo aquí en ningún caso que me diga aire y cemento, ¿no? Entonces, es complicado.
Por ejemplo, otro, miren aquí, gas, gas. Son dos fluidos gaseosos. Qué bajísimo es su coeficiente, no es bajo. No hay buena transferencia, es pésimo, pésimo. Pero aquí ahora viene la pregunta. Muy bien, este tipo de intercambiador gas a gas, transferencia de calor, intercambiadores de calor. Viene, ¿qué tipo de intercambiadores? ¿El normal? Uy, no sé. Ahora aquí recién hay agua hacia aire en tubos con aletas. Ah, aquí ya empieza a cambiar. ¿No? Vapor de agua hacia el aire en tubos con aletas. Vapor en el agua. Vapor de agua en los tubos. Miren cómo va mejorando. ¿No? Entonces son algunos rangos, pero viene ahí la pregunta, ¿con qué intercambiador está haciendo? ¿Con qué intercambiador está haciendo? ¿No ve? Y aquí, incluso acá te dice, con base, aquí, ¿no ve? Que aquí hay como unas pestañitas aquí a la derecha. Aquí a la derecha hay como unas pestañitas. ¿Y eso qué nos dice? Incluso con base en el área superficial del lado del agua. Con base en el área superficial del lado del agua del vapor. Siempre este coeficiente tiene que ser en función a algún área, interna o externa. Entonces, por eso yo decía, la más crítica, externa. Obviamente la transferencia de calor nos va a salir, o sea, todo lo que va a ceder el agua o el aire va a absorber, los calores son iguales, no hay donde, es hasta de termodinámica hemos visto. Pero quién va a variar? Clarito hemos visto, ha sido el área. El área va a variar. Ese es el que te va a hacer variar. Lo demás se va a mantener. Otro, Inge, ay, ¿sí? en esa parte del coeficiente global, no importa en qué tipo de material está. Es También el que por influye. eso. Por eso todo influye. Por eso a veces tomar este de aquí, de esta tabla, yo no, yo no la aconsejo, porque por eso empieza a preguntar qué material es, qué tipo de intercambio, y empiezas a hacer varias preguntas. Y ahí te viene tu jefe y te dice, ¿vas a diseñar o no? Entonces, tu cabeza va a correr, ¿prefieres tomar de tablas o calcular? Prefiero calcular porque no quiero que me despidan. No, es solo para mostrarles de que hay, ¿no? En algunos casos. Y a veces en los proyectos de grado me vienen y me ponen, qué sé yo, les voy a decir la clásica, vapor de agua hacia el aire, y me va a meter un intermedio. Y ahí es donde yo le empiezo a hacer preguntas. Muy bien, me has tomado de tablas y le hago preguntas. ¿Qué tipo de intercambiador es? Uy, no sé. ¿Qué material estás usando? Ay, no sé. ¿Tiene aletas? Creo. Entonces, el alumno ni siquiera sabe qué está agarrando. Entonces, yo prefiero ir por cálculos. Yo le digo, muy bien, a ver, calcula y me vas a demostrar si sale igual. Y dos, yo le digo, ¿estás saliendo ingeniero o técnico? ¿Sabes de dónde vienen estos datos? Le digo, ¿sabes de dónde? No, me dice. Entonces le digo, ¿qué estás haciendo? Ese va a construir intercambiador afuera donde no te va a solucionar nada. Por eso, para mí, es solo para mostrarles. Yo no utilizaría eso, porque hasta en su enunciado ni siquiera me dice qué tipo de intercambiador es, ni para qué, ¿no? Otro que no veíamos, ahora sí vamos a ver lo que hablamos, siempre les recalcaba por el tema del agua, factores de incrustación. Nos dice, el rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo como resultado de la acumulación de depósitos sobre la superficie. Esto es una capa que provoca una resistencia adicional que se presenta por un factor de incrustación RF. Esto está tabelado, está en tablas, en donde mayormente, o sea, el aire deja incrustaciones de tierrita, etcétera, ¿no ve? Pero el que da también es el agua. El agua es el peor, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Ni siquiera el vapor, el agua como tal tiene incrustaciones. El aire también, vapores de alcohol, refrigerantes, líquidos tiene. Se tiene de tablas, ustedes sacan, y esto influye. ¿Qué se hace? Tienen como su resistencia, ¿no ve? Cuando nosotros hacíamos, digamos, aquí teníamos coeficiente interno. Ahora depende, tu incrustación puede haber en el interior o en el exterior. En el interior muchas veces no se toma, porque no hay mucho. O, por ejemplo, hay combustión, hay hollín. Tienes que tener resistencia, hay hollín en el interior. Y esa resistencia es esta.
donde va a ser este RF que viene de tablas, dividido entre qué? Entre el área que está sucediendo esta incrustación. Puede ser interna o externa. Y una manera de ver cómo son esas incrustaciones, aquí está. Esto es en un caldero con agua. A esto así, o sea, ustedes pondrían aletas para que se vuelva así. No, no pongo, pues para nada. Ustedes dicen, ay, qué bonito, pero parece como si fuera masa. Ni con destornillador ni con martillo voy a sacar esta incrustación. No se puede. Es difícil. Y ahora, eso ven por arriba. Son banco de tubos, de 100 tubos. Aquí abajo hay más tubos. ¿Cómo te vas a meter para sacar esas incrustaciones? No hay. Por eso no se pone aletas en el exterior cuando hay agua. Por eso se hace placas. ¿Y esto qué sucede? No hay buena transferencia de calor. En el interior de los tubos la temperatura empieza a aumentar. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a agujerearse y empieza a chorrear agua, como se ve aquí. Esto es una pena, este pobre calderito. A mí me dio una pena total. Y así empezaba a chorrear. Y esto era peor. O sea, esto aquí ya está limpio. ¿Sí? Y eso debe ocurrir con el pasar de los años. Nada. Eso era en meses. Porque no, otra cosa que que tienen que tener en cuenta es de que el agua viene con minerales. El agua que tenemos aquí en la ciudad no es la misma que hay en Vinto, en Sacaba, en Punata. Y es diferente su composición. Y nosotros le llamamos de dureza, que es en función del calcio y otros compuestos donde se hace la medición. Entonces, Hablando de eso, nosotros vamos y medimos su agua y decimos, mira, tu dureza está alta. Ahí te aconsejamos comprarte o que nosotros te lo fabricamos un ablandador donde quitamos eso y evitamos todo esto. Pero, ¿cuál es la clásica del boliviano? ¿Cuánto cuesta tanto? No, déjale, todo pasa. No, va a aguantar. No te preocupes. Mira, estamos hablando. No, no pasa nada. No pasa nada. 6 meses, miren. ¡Tic! Miren aquí el agua. Y aquí es por donde pasan los gases de combustión. No tiene que haber agua aquí. Ay, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto, Dios mío? Hay un día, sí, ellos entraron, era empresa en el Alto Soboprete, entraron en pánico, empezó a chorrear agua. Nosotros estamos en Cochabamba, necesito que vengan, producción no puede parar, ¿qué está pasando? Hemos enviado en avión todo. Nos dicen, está chorreando agua, abrieron las tapas, miren cómo está esto. Ay, pero ustedes no tienen ablandadores, que pucha, ¿cuántos años tiene su caldera? Ni un año, ni un año. En un rato, miren lo que puede provocar las incrustaciones, ni un año. Hemos tenido que tapar, o sea, pues ya, es este tubito, el tubo número 88 que está aquí abajo. ¿Cómo te vas a meter aquí abajo para soldar esto? Imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se lo tapa, se clausura ese tubo. Pero por norma, solo el 10% de los tubos de un caldero puedes clausurar, porque si no, la eficiencia cae mucho y ya no tiene sentido. Entonces, ya este caldero tenía tubos clausurados. Miren cómo se forma. Esas son las incrustaciones. Entonces, por culpa de la incrustación, el fuego seguía entrando, no hacía buena transferencia de calor, no la pasaba el agua, no bajaba la temperatura, empezó, y ustedes saben que el metal se funde a una temperatura X. Pasas eso, se fundió, empieza a suceder todas estas cosas. Entonces, ese es el impacto que tiene las incrustaciones en la transferencia de calor. Entonces, en el diseño nosotros asumimos, pero no algo tan crítico, ¿no? Porque tampoco el costo se va a elevar. ¿Por qué? Porque en la potencia yo le voy a exigir más y ahí, o sea, es todo un choque, o sea, todo se entrelaza. No es lo mismo de que yo le voy a meter más potencia, pero tu tubo también aguanta una cierta temperatura. No es de que tu tubo es invencible y aguante 1500 grados, como si nada, se va a fundir, ¿no? Entonces son cuidados que hay que tener. Y dos, volviendo a las aletas. Ponte que tienes tus aletitas con espaciamiento de 3 milímetros y te vas a encontrar con eso. Ese espaciamiento entre esos tres tubos no es de milímetros, son de centímetros. 3 centímetros, si no me equivoco. Y miren, a ver, vean si hay paso entre ellos. Como les digo, con la mano, esto así fresquito, sacando, abiertito el caldero, intenta sacar con la mano. Esto es más duro que una piedra.
Es durísimo. Entonces, por eso no se mete aletas con fluido y peor si es agua. Sucede esto. Y hacer mantenimiento de eso se hace con un lavado químico, ¿no? Entonces, es el efecto de las de las incrustaciones. Ahora, cuando vamos a hacer Inge, análisis, ¿sí? y bueno, va a disculpar, y el que ha calculado, digamos, ese caldero lleno de incrustaciones y le ha puesto aletas, Ujú. seguramente debió sacar una buena potencia para el caldero con aletas. Claro, pero va a pasar esto. Y cuando pase esto, vas a tener agua y vas a empezar a clausurar. Obviamente le vas a echar la culpa al que te ha comprado tratando de liberarte diciendo, no, es que tú no le has hecho mantenimiento, no le has puesto un ablandador para que no suceda esto. Aunque tú le pongas un ablandador, el agua por sí sola viene con residuos y se va a incrustar en tus aletas. Por eso nunca vas a ver aletas con agua, aletas del lado del agua. Nunca, jamás. Si es que fuera sin aletas, existe el mismo problema, pero debe ser poco. Sí, por eso, este es sin aletas. Esto es liso, no tiene aletas esto. Por eso a esto me referí. Este no tiene aletas y sin aletas, mira cómo es. Ahora imagínate si fuera con aletas. Pues al solo imaginar con aletas ya te da pánico, por eso es de que nadie pone aletas al lado del agua. Liso lo pone, son tubos lisos, lisos, lisos Ay, son. ay, está bien. Entonces, eso es lo que sucede. Nunca me voy a olvidar cómo el gerente de eso casi se vuelve loco, pero son casos. Eh, a ver, déjeme ver cuánto falta. Es que ya. Vamos a hacer el análisis de los intercambiadores. Espérame, déjeme pensar un ratito una cosita. Nos daremos ahorita, es 9 menos 20. Vayan a desayunar. Yo necesito bajar de urgencia a la universidad. Yo de allá les voy a seguir continuando dando las clases. Necesito resolver que el jefe de departamento me ha llamado. Necesito bajar y desde allá yo voy a continuar con las clases. Por favor, nos haremos aquí, yo estimo unos 40 minutos a 50, por favor. Ahí yo estaría retorno porque voy a bajar todavía a la universidad y de allá yo continúo. ¿Está bien? ¿Está bien, Inge? Listo, aprovechen Está y bien, vayan Inge. a Está desayunar. bien, esto ¿Sí? positivo. Bueno, buenos días, sí se escucha. Sí, los escucho. Ya como anteriormente les mencionó la el ingeniero, vamos a ver ejercicios que tengan que ver con delta T logarítmico, para lo cual ella ya me dejó unos ejercicios para resolver. Así que comenzaremos. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, Sí, se sí, se ve. logra ver. Ya, comenzaremos con este ejercicio que comienza con se va a condensar vapor de agua de una planta generadora a una temperatura de 30 grados, con agua de enfriamiento de un lago cercano, lo cual entra en los tubos de un condensador a 14 grados y sale a 22. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el fluido caliente y cuál es el fluido frío cuando hacemos este tipo de ejercicios. Caliente y el fluido frío. Siempre hay un fluido frío y un fluido caliente en intercambiadores de calor. Para nuestro caso, ¿cuál es estos 20 grados de 14 y sale a 22 es el fluido frío o caliente? Frío. Sí, es el fluido frío. Entonces ponemos fluido frío a la entrada
igual a 14 grados. Y el fluido frío a la salida con 22 grados. El área superficial de los tubos ya nos dan el área de transferencia de calor, que es de 45 metros cuadrados. Luego también nos dan el coeficiente de transferencia de calor global, o sea, el U, que es de 2100 watts metro cuadrado por grado Celsius. Y nos dice que determine el gasto máximo necesario de agua de enfriamiento y la razón de condensación del vapor en el condensador. Si tenemos una condensación es isotérmica. Pregunta. ¿Me están entendiendo? ¿Puede repetir la pregunta o si no la entendés? Si vamos a condensar vapor de agua, ¿lo hacemos a temperatura constante, o sea, isotérmico? Sí, sería isotérmico. Sí, a temperatura constante. Entonces la temperatura de entrada y de salida de nuestro fluido caliente es el mismo. Ahora utilizamos las fórmulas del delta T logarítmico. Si ustedes se recuerdan, delta T medio logarítmico es igual. La temperatura era igual al inicio y a la salida del fluido caliente. ¿Cómo? ¿Por qué manteníamos temperatura de 30 grados para el fluido caliente? Porque nuestra condensación se está dando isotérmicamente. La condensación ocurre como es un cambio de fase. Es como tenemos nuestra campana aquí, la presión de un bar, y todo a temperatura constante ocurre desde aquí hasta aquí. La temperatura no cambia, 30 grados. Lo que pasa es un cambio de fase, en este caso de vapor a líquido. Pero nunca nos hemos pasado de 30 grados, hemos seguido en la línea de 30 grados. ¿Se entendió? No, ¿Se entendió, verdad? Sí, existe Dios. todo claro. Ya, entonces al saber que tenemos un proceso isotérmico o de temperatura constante, más que todo es un cambio de fase. Delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Para lo cual necesitamos saber cuál va a ser delta T1 y cuál va a ser delta T2. La ingeniería seguramente les dio dos fórmulas para esto. Una cuando es flujo paralelo y otra cuando es contraflujo, ¿verdad? Creo que no, si eso no vimos. Si nos puede explicar un poquito eso, por favor.
Faltaba que explique, si no dijo nada de eso. Hay dos fórmulas para tomar el delta T1 y delta T2, dependiendo si estamos en flujo paralelo o contraflujo. O sea, si estamos en un intercambiador concéntrico, ay, un flujo va a estar yendo así y tal vez el otro está yendo así. Eso se llama flujo cruzado. Pero también existe el flujo paralelo cuando ambos están yendo al mismo sentido. ¿Se entiende esa parte? Sí, Auxi. Entonces, dependiendo si estamos en flujo paralelo o contraflujo, tenemos fórmulas diferentes. Se les proporciona esas fórmulas, me imagino. No, Auxi, todavía no vimos esa parte. No Entonces, tocamos esa. déjenme buscar un Después, formulario. Se les va a dar. Ya. Entonces tendremos dos casos. Delta T. Para flujo paralelo, aquí te los puedo poner con rojo. Paralelo. Y aquí vamos a poner cruzado. Para flujo paralelo, tenemos temperatura caliente a la entrada menos temperatura fría a la entrada. Y vamos a tener aquí temperatura caliente a la salida menos temperatura fría a la salida. Esto es para cuando estamos en flujo paralelo. Cuando hacemos en contraflujo, tenemos temperatura caliente a la entrada menos temperatura fría a la salida. Temperatura caliente a la salida menos temperatura fría a a la entrada. ¿Se entendió? Sí, Oxy, Ya, ¿sí? disculpe, antes de llegar más lejos, ¿por qué lo ha tomado como isotérmico? Ya, es que estamos viendo nosotros un cambio de fase. O sea, estamos diciendo que se va a condensar. ¿Tengo un resaltador aquí? Sí, tengo. Estamos diciendo que se va a condensar vapor. Cuando se condensa, vemos la campanita TS, y digamos la presión de una atmósfera aquí. Vemos que cuando ocurrimos un cambio de fase, o sea, aquí estamos en vapor saturado, ¿verdad? ¿Sí? Hola. Sí, sí, Aquí estamos en líquido saturado, ¿verdad? A sí. este lado estamos en líquidos. Al hacer un cambio de fase, estamos pasando de este punto de la campana a este. Hemos bajado nuestra temperatura o subido nuestra temperatura. No, No, ¿verdad? Ha sucedido a una temperatura constante este cambio de fase. Por eso la temperatura se mantiene constante, porque solo hemos tenido un cambio de fase. Oxy, entonces, en todo lo que es condensado va a ir a temperatura constante. No hay necesidad de que nos dé una temperatura más baja. No necesariamente. Si el ejercicio les indica que
hay una temperatura. Entonces significa que si el ejercicio les plantea que hay una temperatura de salida y que sea condensado, tal vez le hemos llevado al líquido sobresaturado, o sea, aquí igual está en líquido, pero ya hemos bajado, digamos que aquí está 25. Al no darnos una temperatura de salida, está indicando que solo hemos hecho un cambio de fase, más no hemos llevado al líquido sobresaturado. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Sí, Auxi. Ya. Aquí no nos dice si es flujo paralelo o flujo cruzado. Cuando no nos dice, podemos usar cualquiera, no hay ningún lío. Vamos a usar flujo cruzado. Al tener flujo cruzado, hay que falta un igual. Temperatura caliente. Tenemos temperatura caliente a la entrada, tenemos 30 grados. Menos temperatura fría a la salida, tenemos 22 grados. Temperatura caliente a la salida es igual a 30 grados. Menos temperatura fría a la entrada, 14 grados. Entonces, tenemos delta T1, tenemos delta T2. ¿Cuánto nos sale el delta T medio logarítmico? $11,54. 11,54 grados centígrados. Ya, ahora nos iremos al calor por transferencia de calor, que es igual a coeficiente global de transferencia de calor por área de transferencia de calor por delta T medio logarítmico. Reemplazando, aquí tenemos que U es igual a 2100 watts metro cuadrado por grado Celsius. A va a ser igual a 45 metros cuadrados por delta T medio logarítmico, que es 11,54 grados Celsius. Eliminamos, nos queda en watts. Nuestro calor en watts es lo vamos a tener. Luego también nos dicen que determinemos el gasto máximo necesario de agua de enfriamiento y la razón de condensación del vapor. El agua en enfriamiento es nuestro fluido frío, ¿verdad? Agua de enfriamiento. ¿Cuánto nos da el calor? 1,09 por 10 a la 6. 1.09. Ya tenemos el calor necesario. Ese mismo calor es igual también al calor sensible, que es M por Cp por temperatura de la salida, frío a la salida menos temperatura fría a la entrada, ¿verdad? De aquí podemos sacar este M, que es el que nos sirve, que sería el M de agua de enfriamiento. El calor es constante, es el mismo. ¿Cuánto les va a salir? El calor es el mismo al ver que tenemos un intercambio de calor, donde tenemos un tubo dentro de otro. No sé, supongamos que el agua fría está aquí adentro.
y el vapor está aquí afuera. Es un sistema aislado. Entonces, lo que está ganando calor el agua, si está ganando calor es porque el vapor se lo está dando, ¿verdad? Entonces, el vapor lo que pierde de calor, su calor perdido, es el mismo que el calor que está ganando el agua. ¿Se entendió? Que también es el mismo calor que el de transferencia de calor. Bueno, supongo que se ha entendido. ¿Cuánto le sale el flujo másico del agua? Treinta y dos coma cincuenta y cinco. 32,55 kilogramos sobre segundo. Ya tenemos el flujo másico del agua de enfriamiento. Ahora nos falta el flujo másico de condensación de vapor. Por otro lado, el calor que está perdiendo nuestro vapor se puede producir de la siguiente manera: en calor latente, H de cambio de fase, donde este HFG, ¿a qué va a ser igual? Si entran a sus tablas y entran con 30 grados, ¿cuánto les va a dar calor de cambio de fase? De la entalpía de cambio de fase. Dos mil cuatrocientos treinta y uno kilojoules. 2231. 2431. Ya. 461 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, ¿verdad? Este flujo másico es el del vapor, que va a ser igual a Opción una consulta, la entalpía, ¿con qué temperatura hay que entrar para hallar con esa 30 entalpía? grados, porque nuestra... Ah, es condensación, ¿verdad? Sí, Igual está bien. Ese es el mismo delta H porque es el del vapor. A 30 grados tienes que entrar. Esto es tallado a 30 grados, que es la temperatura a la que estaba nuestro vapor. Al final es la entalpía de cambio de fase. Lo único que variaría es el signo. Ya auxilia el calor específico de la fórmula de arriba para el flujo másico de enfriamiento. ¿De qué temperatura sacamos? Igual el promedio de la Aquí entrada. dice, aquí dice frío a la entrada y frío a la salida. Solo estamos tomando en cuenta lo frío. Auxilio, la temperatura de entalpía hay que encontrar con la temperatura de entrada o de salida del flujo caliente. ¿No te da lo mismo? 30 y 30. Sí, pero cuando no sea isotérmico, ¿cuál tomamos? ¿Entrada o salida? Cuando sea isotérmico, no sea isotérmico. Con la de entrada. Mira, estamos aquí. Aquí está cambiando, aquí sucede el cambio de fase. Aquí necesitamos la entalpía de cambio de fase, que no es más nada que una resta de estas dos. Ya, flujo másico del vapor. Tenemos que hacer más ejercicios, sean más rápidos. Flujo másico del vapor. 0.44. 0,44 kilogramos sobre segundo. Y así se termina el ejercicio que estamos haciendo. Algo que no se haya entendido para que pasemos a otro.
El CP que usaron para flujo másico de líquido, ¿cuál se usó, Auxi? Bueno, es que estamos hablando del agua y cuando se habla del agua, ¿cuál es el CP clásico del agua? 4, 18, 6, 1. Ah, ya. Ya se entendió, ¿no? Joules sobre kilogramo, grados Celsius. Es el clásico. Como la densidad que es 997. Ah, ya, gracias, Auxi. Ya. No, si no hay más dudas, pasamos al siguiente. Oxy, Sí. disculpe, ¿la transferencia de calor es directamente el promedio que nos da o...? ¿Cuál este? ¿Este? Mm, sí, la U. Es el coeficiente global de transferencia de calor. Ya se nos ha dado. Aquí dice que es 2100. Sí, no fuera H en este caso, ¿cómo podría darme cuenta en eso? ¿O siempre es En el términos coeficiente de global? calor ya llevamos un coeficiente global de transferencia de calor. Oye, ya, gracias. Auxilio que pide la razón de condensación de vapor, ¿qué es exactamente? El flujo másico. Razón también se dice flujo. Por eso razón de transferencia de calor es calor, el flujo de calor. Ya, entonces si no hay más dudas, vamos a hacer un poco más Sí, rápido. y el HKF sacamos del líquido. No, es el HFG, o sea, es la entalpía de cambio de fase a 30 grados. Oye, ya, gracias. Oxy, el calor específico, ¿con qué temperatura sacado? El calor específico es una constante que no cambia cuando tratamos de fluidos como el agua. Pero si no fuera el agua, fuera otro material, lo vamos a sacar del delta, del temperatura media de fluido. Se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo, ya nos indican que es contraflujo, entonces nuestras fórmulas de aquí que tenemos que volver a utilizar las del flujo cruzado. Era flojera volver a escribir. Bueno, no importa. Ahora a ver, se va a calentar agua en un intercambiador de calor desde 20 grados hasta 80 grados. Este es nuestro fluido frío, ¿verdad? Porque está subiendo su temperatura. Entonces, al tener nuestro fluido frío a la entrada es 20 grados y su temperatura fría a la salida es 80 grados. Dice que entra eso a razón de un flujo másico frío de 1,2 kilogramos. Y vamos con lo caliente. El agua, aquí mismo nos dice que el agua, que el calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone a 160 grados centígrados con un gasto másico de 2 kilogramos. Entonces podemos decir que tenemos la temperatura caliente a la entrada que es 160 grados centígrados. Pero la temperatura caliente a la salida obviamente no la tenemos. Vamos a tener que calcular.
Ya, y continuando con el ejercicio, dice el tubo interno es de pared delgada. Antes de todo nos da el flujo másico caliente, que es de 2 kilogramos. Y nos da el diámetro de 1,5 centímetros. Cuando dicen pared delgada, ¿qué se les dije muchas veces? Que tienen que asumir. Como se nos dice que un tubo es de pared delgada, Resistencia a la transferencia cero. sí, porque su espesor es casi cero. No hay conductividad aquí. Ya, entonces continuando con el ejercicio, nos da el coeficiente global de transferencia de calor, que entonces para este caso es 640 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. Determine la longitud requerida para este intercambiador. Ya. Para lo primero, para entrar al delta T logarítmico necesitamos una temperatura a la salida, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado tenemos todos los datos de aquí. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un calor sensible? Flujo másico frío. Al final es agua, así que el CP del agua lo sabe. Temperatura fría a la salida menos temperatura fría a la entrada. ¿Cuánto nos va a dar el calor? Y podemos poner 1,2 por 4106.1 por 80 menos 20. ¿Cuánto nos va a dar el calor? 3,01 por 10 a la 5. Sí, eso. 3,01 por 10 a la 5 watts. Este mismo calor también se puede hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Flujo másico caliente por CP caliente CP caliente por una temperatura caliente a la salida menos una temperatura caliente a la entrada. En este caso vamos a poner un menos aquí. Porque estamos perdiendo calor, no estamos ganando calor. Entonces tenemos menos 3,01 por 10 a la 5 es igual a un flujo másico caliente, que es 2 por, aquí repetimos lo mismo, 418 6,1 por temperatura caliente a la salida, no sabemos, menos 160. ¿Cuánto nos sale la temperatura caliente a la salida? Tiene que ser menor. Ciento veinticuatro. 124, Con 2 ceros nos salió, lo dejé ahí nomás. 124 será. Ya, entonces ya tenemos nosotros nuestro temperatura de salida caliente, entonces vamos a hacer el delta T medio logarítmico en contraflujo. Temperatura delta T1, delta T2. Aquí sería 160 menos 80. Y aquí sería 124 menos 20, ¿verdad? Oxy, Sí. el CP del caliente no sería a 160, ¿verdad?
o se mantiene igual. Es agua al final de todo. Ok. Ya. Entonces tenemos nuestros dos delta t medio logarítmico. A contraflujo, estas ecuaciones son de contraflujo o flujo cruzado. Aquí mismo dice en el ejercicio. Tenemos un intercambio de calor a contraflujo. El otro concéntricamente tiene otro. Es el intercambio de calor de doble tubo. Un fluido está yendo así, mientras que el otro, como dice flujo cruzado, está yendo así. Ese es nuestro intercambio de calor para este ejercicio. El delta T medio logarítmico va a ser igual a 91,48. 91,48 grados Celsius. Déjame anotar esto. Ya, entonces continúa con el ejercicio. Necesitamos la longitud, ¿verdad? Así que vamos a la ecuación de calor, intercambios de calor. Calor de transferencia de calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el Sí, perdón. área de transferencia de calor por el delta T medio logarítmico, ¿sí? Una consulta. Al hacer calor sensible en el fluido caliente, ¿por qué pone menos Q? Es que, a ver, ¿cómo te lo explico? O supongamos que aquí adentro está yendo el agua fría, ¿ya? El frío. Y por fuera está yendo el caliente, ¿ya? Es un sistema aislado. Entonces, lo que está perdiendo el fluido caliente de calor, lo está ganando el frío, ¿verdad? Entonces, el frío está ganando calor. Y ese mismo calor que está ganando, si yo le estoy entregando 3 watts, supongamos, para redondear, si le estamos entregando 3 watts de calor al frío, entonces el caliente está perdiendo, ¿no? Lo que está ganando uno, lo está perdiendo el otro, porque es un intercambio de calor el que está viendo. Están intercambiando el calor. Ahorita el fluido caliente está perdiendo 3,01 por 10 a la 5 watts, que es lo que está ganando el otro. ¿Se entendió? Estoy en Oxy, gracias. Ya. Calor de transferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por el delta T medio logarítmico. Pero a su vez sabemos que el área de transferencia de calor va a ser igual a toda la tubería donde está pasando el calor, que sería pi por diámetro por longitud por delta T medio logarítmico. Tenemos, pi es una constante, tenemos. Entonces, nada nos impide poder hallar la longitud. 109,1 sale Oxy. ¿Ya? 109,1 metros. ¿Alguna duda? Oxy, el área de la superficie, no he entendido bien cuál vamos a tomar, el interior o el exterior. Área de transferencia de calor es en esta tubería por todo donde está pasando nuestra transferencia de calor, que en resumen sería un cilindro largo, ¿verdad? Es del cilindro del interior en este caso sería, ¿no? Sí, porque ahí es donde está pasando la transferencia de calor, no es que el fluido caliente está pasando calor al aire, es un sistema cerrado.
Estamos pasando calor, ¿a qué? A esto. Entonces la transferencia de calor está pasando por estas paredes. Oh, ya, gracias. Ya, nuestro resultado, 109,1 metros. Me imagino que se ha entendido todo. Podemos pasar a un ejercicio de incrustación para que estén listos para lo que sea que tengan de ejercicio de asistencia. Se construye un intercambio de calor de tubo doble, casco y tubo. Tubería doble, ¿qué les dije? Un tubito está yendo así. Y otro tubito más pequeñito en el interior. El tubo interior nos están diciendo que es de acero inoxidable y nos dan el K del acero, que es de 15,1 watts sobre metro grado Celsius. De diámetro interior nos da el diámetro interior de 1,5 centímetros y nos da el diámetro exterior de 1,9 centímetros y un casco exterior cuyo diámetro nos da el diámetro del casco exterior 3,2 centímetros. Cuando nos dan este diámetro del otro casco, que le pondré D para que no se confunda. Nos dan el interior porque el exterior no nos interesa. El coeficiente de transferencia de calor por convección es, ¿qué nos están dando? No nos están diciendo que el coeficiente total de transferencia de calor, ese es U. Aquí nos están diciendo el coeficiente de transferencia de calor por convección. Es la diferencia. Tenemos HI 800 watts metro cuadrado grado Celsius. Sobre la superficie interior del tubo, el H externo ya nos da, es de 1200 watts metro cuadrado grado Celsius. Para un factor de incrustación nos da la incrustación interna de 0,0004 metros cuadrados sobre watts. Y el otro nos dan también, que es de 0,001, ya, 0,0001 metros del lado del caso. Determina la resistencia térmica del intercambiador de calor por unidad de longitud. Ya. Oh, sí, Sí. ahí que ya mandó la práctica de asistencia de... Y no hemos hecho incrustación. Si se refiere a incrustación, ni modo. A ver, fluye agua en una temperatura promedio de 110 y una velocidad promedio. Sí, tiene incrustación. Bueno, hagan su ejercicio de asistencia. Incrustación va a ser igual a 1 sobre H interno por área interna. Aquí lo que cambia es el diámetro. Más logaritmo natural del diámetro interno sobre el diámetro externo. 2 pi por K por L. Hasta aquí tenemos el coeficiente global de transferencia de calor.
Ahora nos falta añadir las incrustaciones. La incrustación interna, obviamente dividida entre su área interna, más la incrustación externa, obviamente dividida entre su área externa. Es nomás interna. Ahora se necesita el coeficiente global de transferencia de calor externo por el área externa. Para este ejercicio, si me dejan leer, determina el coeficiente de transferencia de calor total I1. Este nos pide con base del área. Ya está bien este. En pocas palabras, tenemos que hacer tienen que hacer esto en el inciso A, pero sin estos dos. Solo tienen que hallar el coeficiente, o sea, solo tienen que hallar este U. O sea, hagan esto, tienen todos los datos para hallar esto. Todos tienen todos, no les falta nada para hallar esto. Hallen esto y con eso van a tener la resistencia y luego van a hallar esto. Luego van a repetir el ejercicio y pero van a incluir esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O si no tenemos en el ejercicio la transferencia por convección interna sobre la externa, o sea. Todo es la externa. Pero les das los suficientes datos para poder hallar la interna. El ejercicio, más que todo, trataría de que ustedes hallen el H interno. Tablas y todo eso, lo que ustedes ya saben. Convección forzada. Pero en sí el ejercicio está fácil. Con estas fórmulas ya pueden hacer su ejercicio. Inciso A. Sin esto. Directo aquí. Y el inciso B con esto. Hagan, les va a quedar ayudarles si es que tienen dudas. Auxilio, una consulta. En el ejercicio de asistencia habla de una temperatura promedio, se refiere a la temperatura media, ¿no? Yep. Sí, no, auxilio. Se refiere a la temperatura media del fluido. Hallaremos la resistencia primeramente. Estamos con nosotros. O sobre H interna por A interna más logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno 2pi por K por L más 1 sobre H externa por área externa más las incrustaciones interna, área interna más
Ya. Tenemos todo para hallar R, ¿verdad? ¿Cuánto nos saldría R? Tenemos, porque tenemos el diámetro y tenemos la longitud. Ah, no tenemos la longitud. O si tenemos. Sí, dice que tenemos el R por unidad de longitud. Ya. Tenemos, es una constante. Tenemos. ¿Cuánto nos va a dar? Un metro, póngale. No está bien, pero ayer les he explicado por qué no está bien asumir un metro. Pero para hacer el ejercicio más rápido asumiremos que es un metro. Por eso vuelvo a repetir, no está bien, así que pongamos que valga un metro. ¿Cuánto vale nuestra R? ¿Cuánto vale nuestra R? ¿Cuánto le salió la R? ¿Cuánto le salió la R? Los datos auxiliares, por Sí, favor. perdón, ¿cuánto salía el coeficiente externo? ¿Cuánto era? 1200, 800. Aquí están los valores. Este es otro cero. Sale. Sí, en el logaritmo siempre es diámetro externo sobre el interno. También puede ser radio externo sobre radio interno. Da lo mismo, porque si nosotros tenemos radio interno sobre radio externo. Es que en el ejercicio que nos dio de R, en la fórmula lo puso usted de interno sobre externo. Y bueno, el ejercicio de la tarea yo trabajé así. No sé si fue el único. Pero cuando trabajamos sobre radio es igual al diámetro sobre el diámetro por el 2. Se No, elimina. se me refiero a que en la fórmula de la resistencia, ¿no? Es logaritmo natural sobre diámetro externo sobre interno, ¿no? Y ahí en lo que nos puso, y interno sobre externo lo puso al revés. Ahí. Uy, entonces estaría mal. ¿Cuál es el verdadero? Como no nos ha pasado sus diapositivas, le dije, no tenemos nosotros manera de saber. Es externo sobre interno. ¿Y cómo que no nos ha pasado las diapos? Tienen diapos de conductividad, convección interna, conductividad, convección externa.
Y le estamos añadiendo estas dos cosas. Incrustaciones. Ya, esto fue un error mío, creo. No me recuerdo haber hecho ese. Aquí hice 2 sobre O. Ajá. ¿Ya cuánto sale la resistencia R? A mí me salió 5,31 por 10 a la menos 2. No sé si pueden confirmar mis compañeros, Iván. Sí, me salió lo mismo. La resistencia no se preocupen, yo voy a hablar con la Inge, igual si yo me he equivocado al darles una fórmula y que la minería tiene interna sobre externa. No se hagan líos, resistencia todavía vale. ¿Está bien? Tenemos el R. Aquí nos pide el inciso A la resistencia térmica de intercambiador de calor por unidad de longitud, que es esta. Ya lo tenemos. Los coeficientes de transferencia de calor totales interna y externa. Entonces tenemos el U interno que sería igual al 1 sobre R por área interna. El área interna es pi por diámetro interno por la longitud, pero no tenemos la longitud de 1 metro. Área externa es igual, coeficiente global de transferencia de calor externo, 1 sobre rad R por pi por diámetro externo ahora por la longitud. ¿Cuánto nos sale estos dos? ¿Cuánto nos sale? Oxy, esto ya es para las incrustaciones, ¿verdad? A ver, resolver el ejercicio. En la resistencia pones la convección, conducción y convección externa con las dos situaciones interna y externa. ¿Cuánto sale el coeficiente global de transferencia de calor interno? 399,64. 399,64 watts metro cuadrado grados Celsius. ¿Cuánto nos sale el otro? 315,50. 315,50. Sí, Oxy. Ya, ese sería el coeficiente de transferencia de calor, coeficiente global de transferencia de calor externo. Y ya con esto, si es que le pillan el calor, ya saben cómo hallar el calor. Ya sea Oxy, que se pero voy a volver al enunciado. ¿Qué nos pedían si el ejercicio? pide el U interno y el U externo. Y en el B y en el A nos pide la resistencia. Muy bien, gracias. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Se ha entendido todo? Parece que sí, Oxy. Ya. Hay bloqueo en Kyokoyo, ¿no? Sí, Y me imagino que de la nada todos viven en Kiyakoyo. Yo no, vaya alto. No todos, Oxy.
Cuando hay bloqueo, mágicamente todos viven donde está el bloqueo. Se acaba, Oxy. ¿A qué hora queda en la asignatura virtual? Ahí Y es una ahora, vez ¿no? pasaremos. ¿Cómo? A las Y una 2 vez nomás. pasaremos. ¿A las 9 o a las 2:30? Las 2. La noche mejor, Oxy. En la noche, Oxy. Sí, noche, Oxy. A la hora la vamos a ver. Vamos a ver instrucciones de calor en la noche. Ya, en la noche. La hora les aviso después. Está bien, Oxy. Eso sería todo. Está bien, Oxy, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Oxy.